Muy buenas noches, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con el programa de esta noche. Estamos en tiempo de Navidad y damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes cada viernes. Y pues hoy vamos, la enseñanza, vamos a estar tocando temas relacionados con este tiempo tan especial que es la Navidad. Así que quisiera que pedirle al Señor que sea Él guiándonos esta noche en la enseñanza de su palabra. Oremos. Amado Padre, gracias por esta oportunidad. Úsame esta noche y que tu palabra, Señor, pueda impactar nuestros corazones y movernos a hacer esos cambios y esas decisiones tan importantes en nuestra vida. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un misionero en China adoptó el vestido tradicional para tener un mejor acceso a la gente. Así que muy emocionado envió una fotografía a su familia con toda su nueva indumentaria y al llegar la fotografía, pues su hermana recibió un choque al verlo y dijo: ¿qué abismo de separación ha creado este vestido extranjero entre mi hermano y yo? Un amigo le replicó y le dijo: mayor abismo de separación fue puesto entre Dios y su Hijo cuando nuestro Señor se vistió de nuestra carne y sangre, pero lo hizo por nosotros. ¿Por qué pues tiene usted que objetar a que su hermano se ponga el vestido de los chinos para ganar a estos para Jesucristo? ¿Cuánto hizo el Señor por amor a nosotros? Él se puso nuestro vestido de carne y de huesos, de sangre, ¿verdad? Para venir a nosotros. Y esta noche quisiera que veamos un tema, hagamos un pequeño recorrido en el Antiguo Testamento para poder conocer el propósito redentor de la venida de Cristo. El propósito redentor de la venida de Cristo. Y es necesario que nos contestemos la siguiente pregunta: ¿por qué era necesario que el Hijo de Dios viniera a redimir a la humanidad? Pues, ¿acaso no había otro que pudiera hacerlo? ¿Solamente el Hijo de Dios podía hacerlo? Bueno, vamos a ver tres puntos principales esta noche, que vamos a tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento y también pues del Nuevo Testamento, que nos ayudan a conocer más ese propósito redentor de la venida de Cristo. El primer punto que vamos a ver, vamos a tener que ir al Génesis. Desde un principio Dios tenía un propósito de redención para la humanidad. El hombre cayó en pecado, fue un episodio tan triste y tan doloroso que pues parecía que no había esperanza. Pero Dios, en su divina misericordia, Él estableció una manera de cómo el hombre pudiera tener una esperanza. Así que el primer punto que vamos a ver esta noche es que la venida de Cristo responde como la única esperanza de redención de la humanidad. Él es la única esperanza de redención de la humanidad. Y vamos a ver ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué sucede allí en ese versículo? Ese dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Con quién está hablando Dios aquí? Pues está hablando con Satanás, con la serpiente. Él está emitiendo juicio por el engaño hacia la mujer. Y entonces el Dios le dice primero que va a haber una batalla continua a raíz del pecado. Va a haber una batalla continua
entre la serpiente y la mujer. Así que esta batalla comienza entre el mundo de los impíos y los piadosos. Hay una enemistad entre el diablo y la mujer. Y también no solamente entre el diablo y la mujer, sino entre la descendencia de esta mujer y la descendencia de Satanás. O sea, la simiente del diablo, que significa también una lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás entre los hombres. Así que Dios le dice a Satanás que va a poner esa enemistad entre él y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahora va a suceder algo. En medio de ese conflicto, Dios va a proveer un mensaje de esperanza. En medio del dolor del pecado, Dios provee un mensaje de esperanza y le dice, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ahora, este pasaje dice que dice exactamente, esta te herirá en la cabeza. La traducción más exacta es que Él te herirá en la cabeza. ¿A quién se está refiriendo? Pues es la primera profecía que nosotros vemos aquí que habla acerca de Jesucristo. Jesucristo es quien va a herir en la cabeza a Satanás y Él ya lo hizo. Cristo es la simiente de la mujer. Pues sabemos muy bien que Cristo nació de la Virgen María, quien fue la madre de Jesús. Y María pues era descendiente obviamente de Eva. Entonces la profecía se le está dando a Eva aquí y le dice, Él aplastará la cabeza, aplastará tu cabeza, le está diciendo aquí a Satanás. Así que la profecía no era para Adán, no era la simiente de Adán. Cristo sabemos que no es descendiente de Adán, o sea, no tiene la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída del hombre. Por lo tanto, Él no heredó el pecado del hombre. Él es la simiente de la mujer engendrado por el Espíritu Santo. Y en medio del dolor del pecado, Dios provee la solución de redención a la humanidad caída. Un descendiente de esta mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Un golpe fatal, una derrota absoluta. Ese descendiente es Cristo, quien siendo Dios se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose siervo hasta la muerte y una muerte de cruz. Nos dice en Filipenses capítulo 2. Y este mensaje de esperanza Dios lo está dando en un momento triste para la humanidad. Mientras que Satanás provocaría un sufrimiento al descendiente de su mujer. Por eso el descendiente de la mujer. Por eso dice, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, sabemos que Satanás estuvo detrás del sufrimiento de Cristo. Él usó a los fariseos, él usó a los romanos, también a Pilato, usó a los sacerdotes, a los líderes del pueblo de Israel, para causar sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no se compara con la derrota total que le causó Dios. Él solamente cumplió los propósitos de Dios. Satanás pensaba que iba a quitar o iba a cortar o a obstruir los planes de Dios para la humanidad. Sin embargo, más bien fue un instrumento de cumplimiento, porque Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y también los creyentes hemos vencido a Satanás, los creyentes en Cristo, porque Romanos 16:20 el apóstol Pablo nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que sabemos que Satanás ha sido vencido por la obra de Cristo en la cruz, pero también falta una derrota final y absoluta, en donde Él ya no va a poder jamás tener ningún círculo de influencia en la humanidad. En Apocalipsis 20:10 se nos relata que Él será lanzado al lago de fuego por la eternidad.
y nunca más volverá a engañar a la humanidad. Así que la venida de Cristo, estimados hermanos, responde como la única esperanza de redención de la humanidad. El segundo punto que quisiera que veamos es que también Cristo era, o mejor dicho, los redimidos necesitamos a un rey y un sumo sacerdote que interceda por nosotros, un sumo sacerdote que sea un mediador. Entonces, el hecho de que Cristo viniera y naciera de una mujer responde a la necesidad de un rey y un sumo sacerdote que fuera perfecto y para siempre. Mire lo que dice en Génesis 49, versículo 8 al 10. Génesis 49, versículo 8 al 10. Y esa es una profecía maravillosa que hace Jacob a uno de sus hijos, específicamente a Judá, hablando acerca de dónde iba a salir el Salvador de la humanidad. Mira el versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, su cetro y dominio serán perpetuos. Aquí en el versículo 8 dice que el Salvador, el que va a gobernar, el rey, será de la tribu de Judá. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Tus hijos o los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Habrá un dominio entonces. Y también es designado como el león de la tribu de Judá en el versículo 9. Tendrá dominio, también es designado como el que va a gobernar. Y luego en el versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Este gobernador, este rey, va a descender de la tribu de Judá. Sabemos que de Judá vinieron los mejores reyes, David, Salomón y toda su dinastía. Pero después, en el reino milenial, Cristo será el gobernante supremo. Él es el Señor, descendiente de la tribu de Judá, quien es rey, el Salvador y también sumo sacerdote para siempre. Para que podamos comprender un poco más acerca de ese sumo sacerdocio, veamos en Hebreos capítulo 7, versículo 12 al 14. Y dice de esta manera, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, estimados hermanos, la humanidad necesita un sumo sacerdote, un mediador. En el Antiguo Testamento, en Israel, pues sabemos que la tribu que estaba designada como los sacerdotes y de donde venía el sumo sacerdote era de la tribu de Leví. Y ellos tenían que cumplir la ley. El sumo sacerdote ofrecía sacrificios por él mismo, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo delante de Dios. Pero aquí se levanta un sumo sacerdote que no es de la tribu de Leví. Dice ese versículo que el sacerdocio es cambiado. Y al cambiar el sacerdocio se necesita un cambio de ley. ¿De cuál ley es entonces la que está hablando aquí? Está hablando de un nuevo pacto. Ese sumo sacerdote es el que constituye un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto
vamos a ver qué dice el versículo 26, 7:26 de Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire qué interesante. Nos convenía. ¿Por qué? Porque Él es santo, es inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que este sumo sacerdote cumple los requisitos de Dios, es perfecto para redimir a la humanidad. Y dice acá en el 27, para que sea el mediador y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, estimados hermanos, ¿por qué necesitábamos un Salvador, un Redentor, así como Cristo? Él tenía que venir y nacer de una mujer para redimirnos y ser el rey y también sumo sacerdote, un sumo sacerdote santo que no necesite ofrecer sacrificios para sí mismo, sino que Él es santo, Él es, dice allí en ese pasaje, Él es sin mancha y el sacrificio que Él ofrece entonces es perfecto. Y al ofrecer un sacrificio perfecto, entonces eso es una nueva ley, es un nuevo pacto en donde solo se necesita una vez y para siempre ofrecer ese sacrificio. Por lo tanto, usted y yo gozamos de los beneficios. Usted y yo ahora podemos accesar al lugar santísimo, venir al trono de la gracia, a encontrar, a hallar oportuno socorro para nuestras vidas. ¿Por medio de quién? De este mediador del nuevo pacto, este nuevo sumo sacerdote. Era necesario que viniera alguien perfecto. No podía ningún hombre cumplir esos requisitos que Dios establece, que Dios pide. Solo Cristo podía satisfacer esos requisitos que eran necesarios para poder redimirnos del pecado. Pero también ese reinado es necesario que fuese con plena manifestación del Espíritu. Mire en Isaías 11, 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará él en él o sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Su reinado será con plena manifestación del Espíritu. Primero dice allí que sería de la familia de Isaí. Jacob, la profecía de Jacob es que era de la tribu de Judá. Ya la profecía de Isaías no solamente era de la tribu de Judá, sino de una familia de la tribu de Judá, específicamente la familia de Isaí. Y entonces dice allí que este descendiente, esta vara del tronco de Isaí, pareciera que solo el tronco había quedado de esta familia. Y efectivamente, cuando Isaías escribe esta profecía, pues estaba pronto a ser llevada cautiva a Judá e iba a causar una desolación, algo terrible iba a suceder en Judá. Así que había esperanza, da esta profecía el profeta y hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Así que en medio de ese desconsuelo, pues más que todo de todos estos problemas que estaban pasando a causa de su pecado, pues parece que todo había terminado, pero quedaba vida en el tronco. Así que en el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estimados hermanos, que hay algo maravilloso que
va a ser un tiempo realmente de regocijo, va a ser el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un reino de paz, con plena manifestación del Espíritu Santo, y reinaremos con Él. Así que era necesario que Él viniera y pudiera nacer, hacerse humano, para poder cumplir estos requisitos divinos, y no solamente eso, sino que apunta a un reino futuro, el reino milenial, con plena manifestación del Espíritu Santo. Así que la venida de Cristo responde como la única esperanza de redención de la humanidad. También la venida de Cristo responde a la necesidad de un rey y sumo sacerdote que fuera perfecto y para siempre. Y el tercer punto que quisiera que veamos esta noche es que la venida de Cristo es el cumplimiento del plan de redención de Dios. El cumplimiento del plan de redención de Dios. Mire lo que dice Isaías 7:14, allí mismo, allí cerquita, en donde habla del nacimiento. El Redentor debe tener un nacimiento milagroso, apuntando a Génesis 3:15, en donde es la descendencia de la mujer. Y dice ahí el versículo 14, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Varias cosas interesantes en este versículo. Primero dice que es una señal. ¿Por qué era una señal? Porque en ese momento el rey Acaz gobernaba a Israel. Fue un pésimo rey. Dios le pide que una señal para que sea liberado de sus enemigos, pero él se rehúsa a pedir una señal. Y él dice, yo no voy a tentar a Dios. Pero era una falsa espiritualidad de este rey. La verdad es que él estaba confiando en otros reyes, en otros aliados para ser liberado. Así que Dios da una respuesta. Y en ese versículo apunta a una profecía que habla acerca del nacimiento de ese redentor, de ese rey. Y por eso dice, el Señor mismo os dará señal. Y dice, ¿cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá. Ahora sabemos que eso no puede ser natural, o sea, mejor dicho, no es incomprensible para la mente humana, pero para Dios no. Así que desde allí nos está diciendo que el nacimiento del Rey, de Cristo, iba a ser virginal. Así que esto, ¿cómo se explica en los evangelios? Bueno, que ha sido concebido por el Espíritu Santo. Así que Cristo va a ser humano, pero no va a heredar el pecado del hombre. No va a heredar la naturaleza pecaminosa de Adán, sino que Él es engendrado por el Espíritu Santo, y por eso dice que va a concebir una virgen. Y dice en ese mismo versículo, y llamará su nombre Emmanuel. Es interesante esta frase. Cristo es la revelación de Dios para el mundo. ¿Por qué es la revelación de Dios para el mundo? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús es literalmente Dios y vino y se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Así que cuando dice, y se llamará su nombre Emmanuel, no significa que Cristo se llama Emmanuel, sino que lo que Él significa para la humanidad. ¿Qué significa Cristo para nosotros? Significa que Dios vino, Dios estuvo con nosotros y Dios está con nosotros. Se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre, dice Filipenses. Participó de nuestra naturaleza para traernos a Dios, a nosotros, para nuestro bien, con el fin de llevarnos a Dios para nuestra salvación. Así que Isaías no es que está dando el nombre al niño, o sea, como debía llamarse, sino más bien lo que el niño iba a significar para Israel y el mundo entero, Dios con nosotros. Para que podamos comprender un poco mejor, vea Juan 1:14 y versículo 18. Estos dos versículos hablan acerca de que Jesús nos dio a conocer a Dios. Y dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mira el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Qué le dijo? ¿Qué nos dice el Señor? Aquí Juan, perdón, que a Dios nadie le había visto jamás. Nadie. Y eso nos dice en el Antiguo Testamento Moisés, en donde nadie ve a Dios y vive. Nadie ve a Dios y vive, pero al ver a Cristo, Él le ha dado a conocer. Así que por eso dice Dios con nosotros. Dios con nosotros. Lo que significa Dios para la humanidad. Lo que significa Cristo para la humanidad. Ahora, también podemos ver allí el propósito principal de Jesús al venir. El propósito principal. Mire Mateo 1:21, que tiene relación, estrecha relación con este pasaje de Isaías 7:14. Mateo 1, versículo 21. Está hablando el ángel con José. José quiere dejar secretamente a María porque estaba embarazada y obviamente no era hijo de él. Así que viene el ángel y le revela a José lo que sucede. Y le dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que vemos aquí que el ángel no le dice a José que le llame Emanuel. Aquí ya le dice que le llame Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el nombre del hijo, del niño. Y Jesús significa, en hebreos, es Yeshua, que significa Salvador o Jehová salva. Así que al venir Jesús cumple el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Salvar a la humanidad. Su venida tenía un propósito específico y era redimir a su pueblo, salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso le dice, aquí el ángel explica de que Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es exactamente lo que significa el nombre de Jesús. Note que su propósito no era hacer milagros. El propósito principal de Jesús al venir al mundo no fue hacer milagros, aunque Él los hizo. Tampoco el propósito de Jesús fue darle de comer a la gente, aunque Él lo hizo. Ni tampoco sacar de la pobreza a los pobres. Ni tampoco liberar al pueblo de Israel del dominio romano, aunque podía hacerlo. Tampoco era poner su reino político, porque no era el tiempo. Su primera venida era para salvar a su pueblo de sus pecados. Era algo mucho más apremiante y necesario para el ser humano, salvarnos de nuestros pecados. Y al salvarnos de nuestros pecados, también nos salva de la ira venidera, de la maldición segura y de la miseria de la condenación eterna. ¿Para qué? Para llevarnos a una vida abundante juntamente con Él por la eternidad. Así que podemos ver por qué era necesario que el Hijo de Dios viniera a redimir a la humanidad, pues porque la venida de Cristo responde como la única esperanza de redención. Él es la única esperanza. La venida de Cristo responde a la necesidad también de un rey y un sumo sacerdote que fuera perfecto y para siempre. Él hizo el sacrificio perfecto y para siempre para nosotros. Así que no había nadie más que lo pudiera hacer. Ningún hombre cumplía los requisitos. Pero también la venida de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto, el plan de redención de Dios para la humanidad. Así que, estimado oyente, yo he sido redimido por el sacrificio de Cristo. Él tuvo que venir y nacer de una virgen en cumplimiento de la palabra de Dios. Él es la simiente de la mujer
que aplastó la cabeza de la serpiente. Él es el que cumple el requisito perfecto de ese rey que gobernará por la eternidad y de ese sumo sacerdote mediador entre Dios y los hombres. Y he sido redimido por él. ¿Ha sido usted redimido del pecado? Usted necesita conocer a Cristo. Usted necesita entregarle su vida. Usted necesita nacer de nuevo. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él es Jesús, el Salvador de nuestros pecados. Él es Dios y el único que puede salvar al hombre de su pecado. Así que si usted todavía no ha sido redimido de su pecado, usted necesita hablar con Dios y pedirle perdón por sus pecados y pedirle su salvación, aceptarle por fe, recibirle, dice su palabra. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Era necesario que Él naciera y que lo hiciera de la manera como tú lo estableciste. El sacrificio perfecto por nuestros pecados. No había otra manera. Gracias, Señor, porque sabemos, tenemos un futuro glorioso. Él es nuestro Salvador. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Y si en este momento, Señor, hay personas que escuchan, que no te conocen, que pueda haber arrepentimiento en sus corazones y puedan, Señor, aceptarte por fe. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estimados hermanos, que el Señor les bendiga y continuamos con el programa.